entender, no tiene cura. Boleros por Globovisión, comenzando la semana a todo tren porque la selección de Argentina consiguió una contundente victoria y por supuesto hemos estado analizándolo con Melissa Cardoso, periodista argentina que nos acompaña vía Zoom. Y antes de ir al corte, nuestro compañero César Viñoles le había hecho una pregunta, la había dejado al aire. César, hay que refrescarlo un poco para las personas que apenas están sintonizando las pantallas de Globovisión. Sí, Melissa, bueno, refrescarte un poco es el caso de Lionel Scaloni, ¿no? Que muchos lo criticaban ante o previo a lo que fue esta Copa del Mundo por los amistosos que había elegido, que capaz si no lo elegía él, también podía ser por parte de la AFA, pero ahora podemos decir que tiene la razón, ¿no? Ya después de plantear partidos que en teoría eran fáciles, pero ahora cuando vemos selecciones como Cabo Verde, que se le complica, a España, a Uruguay o seleccionados de poco nombre que están haciendo las cosas bien en el Mundial, decimos, pero entonces esos rivales no eran tan fácil, ¿no? Sí, exacto. A ver, nosotros tenemos una frase que es con el diario del lunes, que significa con el diario del día después, podemos verlo o ver de forma acertada lo que hizo. Pero en ese momento no se sabía y también le había tocado un poco tener cierta cintura a Argentina porque no le había quedado mucha opción. Se había bajado la finalísima ante España, una finalísima que Argentina no quería jugar, que España venía jugando un poco con las estrategias que tenía para llevarlo incluso a suelo europeo y tener cierta localía. Bueno, en eso Argentina no cedió, no se humilló en ese aspecto y en buena hora salieron estos eh, dos rivales, Mauritania y ahora se me escapa el segundo rival del amistoso, Y a la otra Zambia. selección, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Que a mí me ha tocado estar en las conferencias de prensa donde estaban los directores técnicos y los jugadores y el amor que tenían por estar ahí hacía que, lejos de pensar, no, se van a rendir ante Messi y van a dejar que les hagan lo que quieran, Mauritania se plantó y le hizo partido. Y a Argentina le sirvió para darse cuenta de que estaba subestimando al rival, justamente. Y de ahí vino un cambio enorme. Se había dado también la lesión de uno de los chicos que se pegó la vuelta a su casa, que afectó muchísimo a la concentración. Pasó justo el día anterior al primer amistoso de esa doble fecha. Entonces le sirvió a Argentina para darse cuenta de un montón de cosas y le sacó esa zona de confort que podían tener los rivales grandes o los rivales que se equiparan, como podían ser España, como podía ser Francia, como podía ser Portugal incluso, donde demostró que ningún partido es fácil. ¿Por qué? Porque todos van a querer salir a hacerle partido, a Argentina en particular, pero a las selecciones grandes. Y mostró también que yo creo que hay algo que nos abrió la cabeza a todos este mundial, que es que se terminó la supremacía. Se terminó, si bien obviamente las grandes canteras siguen estando en Sudamérica, siguen estando en México, siguen estando en Europa, ya no son las únicas. Hay muchos jugadores que salen de África, que tienen un nivel competitivo enorme, que salen de Oriente Medio. Si miramos las selecciones de Emiratos Árabes, por ejemplo, el 90% de su plantel son jugadores brasileños que tienen su doble nacionalidad. Entonces, nos salió a mostrar eso y creo que Lionel Scaloni a la cabeza fue el primero que dijo, no hay que subestimar nunca al rival, no importa que venga de un país que recién acaba de clasificar, de un país que no llegó a digamos, a clasificar para el Mundial, pero si miramos, por ejemplo, lo que hizo Mauritania, lo que hizo Zambia en Copa África, a mí me había tocado seguir justamente la Copa África, que es el equivalente a nuestra Copa América, y hicieron muy buenos partidos, hicieron muy buenas campañas en una región muy competitiva, donde tenían a Marruecos, tenían a Egipto para enfrentarse, Bueno, y no se le El hicieron Coco fácil. Basile una vez lo dijo, ¿no? También adelantando y hace muchísimo tiempo. En una entrevista él decía, ojo con las escuelas africanas, porque ya en Sí. Sudamérica quizás se ha perdido todo lo que tiene que ver con el tema de canteras, porque se ha centralizado más el fútbol, ya se juega, vamos a suponer el caso de Argentina en Buenos Aires, ya no se juega tanto, pero en África en todas las esquinas los jóvenes están jugando. El Coco Basile lo dijo creo que hace más de 10, 15 años. Sí, tal cual. Es que si vemos la calidad de jugadores que va sacando África, la verdad es que hoy alimentan muchísimo el fútbol europeo en particular. Tal vez
por un tema de costumbres no decantan hacia aquí, porque la salida más fácil a nivel socioeconómico, y ahí también hay otra mirada que no es solamente el fútbol, sale hacia Europa. Pero si miramos, digamos, los jugadores de Francia, muchos vienen de una inmigración o de hijos de inmigrantes o de ex colonias. Si miramos jugadores de la Bundesliga, si miramos jugadores del fútbol inglés, del fútbol español, está lleno de jugadores que vienen de criarse y de ser canteranos en el fútbol africano. Y hoy por hoy Marruecos ya nos tapó la boca a todos en cómo rindió Sí. en Qatar 2022, llegando a semifinal. Recuerdo que a mí me tocó estar de viaje justo estaba justo en París cuando Marruecos pasa a semifinal y ese mismo día había pasado Francia también. Y estaba la mitad de Champs-Élysées con jugadores, con personas festejando por Francia y la otra mitad por Marruecos. Eh, y la verdad es que hablaba también del espíritu, no solo de la calidad de jugadores, sino del espíritu de unión, que eso también hace a los equipos. Cabo Verde, con todo el esfuerzo que le tocó llegar a su primer mundial, se me fue el equipo que jugó contra Ecuador. Curazao. Curazao. También, Curazao, ahí está. Son tantos equipos que algunos se me mezclan. Sí. Curazao, todo el esfuerzo que hizo y de repente estaban festejando su empate, que para ellos era una locura ante Ecuador, Ecuador que le había ido muy bien en nuestras eliminatorias, Y está nada de quedar eliminado. festejando claro, con Máxima y el rey de Países Bajos, porque Curazao es uno de los territorios de Países Bajos. Pero digo, todos salieron a dar, yo digo que se vistieron de gala, todos salieron a dar lo mejor de sí. Nueva Zelanda con toda la locura que fue con Tim Payne. Y contra eso Argentina hoy sale a jugarlos de igual a igual. Y va a salir a jugar de la misma forma ese partido contra Jordania, por más que lo demos por descartado. Jordania no va a salir a jugar este partido como uno más. Va a salir a jugar como el mejor que le toque. No importa si se queda afuera en fase de grupos o no importa si pasa con el resultado porque sorprende. Los números no dan, pero puede pasar, pues depende de cómo rinda. Recordemos que los mejores terceros también pasan. Melissa, Y así, sí. hablar entonces de qué selecciones pueden ser rival contra la selección de Argentina y por supuesto para ustedes y tu análisis, hasta dónde podría llegar el conjunto de Lionel Scaloni. Bueno, yo creo que con cómo viene Argentina va a intentar o va a llegar. O sea, yo creo que va a jugar los 8 partidos y vamos a estar dentro de un par de semanas festejándolo el 9 de julio. Pero bueno, esa es Melissa hincha y no lo podemos cambiar. Pero dentro de los rivales, yo creo que tiene un camino que va a salir a jugarlo fuerte. Hoy por hoy está difícil ver qué pasa con el grupo H, probablemente sea España, no se termina de definir, pero hoy creo que tiene muchas posibilidades Argentina de llegar sin ningún problema hasta las finales. Todo depende también de cómo se den eh, y de cómo siga enganchado el grupo. Me parece que las dudas iniciales que tenía Argentina, que era esto de cómo trabajan o cómo, qué sinergias se arman el equipo, si los jugadores son los correctos, ya a esta altura me parece que no es una duda válida o es una duda que ya quedó resuelta y Argentina tiene grandes posibilidades en este caso. Por ahora me parece que depende mucho de quién va a ser el rival en 16avos, en cómo se va a terminar de definir. Me preocupa muchísimo la situación de Uruguay, más allá de todo lo que pasa, y también me recuerda mucho a un Corea-Japón 2002 y a un Bielsa que estaba en las mismas condiciones, con lo cual probablemente sea España el rival a esta altura del partido. Y me parece que también se va a jugar o va a salir a jugarlo Argentina como una revancha de esa finalísima que nunca se jugó. Vaya a saber si se va a jugar a esta altura del partido, pero me parece que puede ser el rival más acertado o el que más tenga chances de llegar, y me parece que se va a jugar con esa chicana, como le decimos nosotros, con ese folclore, esa burla de te venimos a ganar directamente en un mundial porque no nos hizo falta la finalísima.
Bueno, Melissa, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad, un sentir que llega desde lo más lejos, ¿no?, de nuestro continente de Sudamérica, desde la Patagonia hasta Venezuela, y que se siente bastante en Caracas esa alegría argentina, igual como se vive un mundial. Todo el éxito del mundo a su selección. Esperemos que llegue lo más lejos posible y, por supuesto, Lionel Messi también, que anote todos los goles que tenga que anotar. Muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, fue un placer sumarme. La verdad es que muy felices. Nosotros tenemos un cariño muy fuerte por el pueblo venezolano. Tenemos muchos coterráneos de ustedes acá que la verdad es que nos acompañan todos los días en un montón de cosas, con lo cual sentir ese apoyo es hermoso. Han tenido un técnico argentino que trabajó muy bien, que nos dio mucha pena que no haya llegado, que no haya alcanzado. Pero la verdad es que apreciamos muchísimo su calor de todos los días y un placer más que enorme estar acá y un privilegio. Bien, gracias Melissa. Nuevamente nosotros vamos a seguir avanzando en más informaciones en Futboleros por GB, porque a propósito de lo que fue el compromiso de la selección de Argentina, nuestra compañera Kelly Novo estuvo presente en el trasnocho cultural del municipio de Chacao para disfrutar este encuentro. Veamos más detalles en su reportaje. Hoy salí del estudio de Futboleros por Globovisión para no discutir con César Viñoles, que ustedes saben que me debe una. Nos vinimos al trasnocho cultural porque acá se está viviendo el encuentro entre Argentina y Austria. Vamos a ver qué conseguimos allá. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va viviendo la Copa del Mundo acá en Trasnocho Cultural? Derek Blanco por aquí, segurito que por allí lo conocen. Derek, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta Copa del Mundo? Mira, súper, además que hoy juega Messi, que tú tienes la franela del 10, juega también Mbappé, y así que está hoy un día muy movido en el Mundial. Ya va 1-0 en el minuto 65 ganando Argentina, y yo creo que, bueno, van a ser ellos los campeones en este partido, porque además tienen a grandes jugadores y Messi obviamente es uno de ellos. Bueno, mira, ahí está el súper resumen, pero Derek no está solo. Vamos a ver si por aquí María Higinia Silva. ¿Por qué María Higinia Silva se está persinando para hablarnos acá a través de las pantallas? Cuéntame, ¿cómo estás viviendo esto? Yo sé, Kelly, de religión, pero bueno, me he unido un poco a la fiebre del Mundial, porque le voy a un equipo que ha emergido interesantemente, africano, Cabo Verde. Me ha gustado la historia del arquero. Creo que el día de ayer, el domingo, hicieron un buen juego contra Uruguay, así que le voy a apostar a Cabo Verde. Yo no sé qué dicen ustedes. Bueno, ahí tienen impresiones de Derek Blanco y María Higinia Silva, que están viviendo esta Copa del Mundo en el trasnocho cultural Argentina versus Austria. Aparte de lo que se está viviendo acá, además también previo al Día del Periodista, por eso varios colegas se dieron cita acá en este lugar. Ustedes se quedan allí con Futboleros por Globovisión. Nosotros vamos a ver qué sucede en este encuentro. Ya para la hora de nuestro espacio vamos a tener resultado y seguramente César y Félix estarán allí para ahondar en todos los detalles. Claro que por supuesto tuvimos resultados, pero también tenemos la reacción de Kelly Novo a lo que fue Ahí está la penal de sorpresa, Messi, ¿no? y Ahí luego está la sorpresa. a lo que fue el gol. Miren la cara de Kelly Novo como reacciona. Es fanática al 1000% de la selección de Argentina. Y ese aquí fue el penal. Cuando falla el penal, Lionel Messi estaba sufriendo. Le hicimos unos cuantos stickers, ¿no? Sí. Esa fue nuestra venganza, porque no sé qué quería decir conmigo, que me la debí, yo se la debía a ella. Yo Bueno. no sé que yo te debía a ti. De verdad que no. Pausa, ya regresamos con mucho más en Futboleros por Globovisión. Un amigo a saco.